Bien, muy buenas noches, hermano. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a iniciar la clase. Estamos iniciando 8 y 2, así que vamos a entrar de lleno en la materia. Hoy es lunes 19 de febrero y antes de comenzar con nuestra clase, vamos a tener un tiempo de devocional. El título de hoy es ¿No podría haber? Algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Juan 11:37. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Isaías 55, 8 al 9. Lázaro, un amigo de Jesús, estaba enfermo. Sus dos hermanas enviaron el mensaje a Jesús, quien no estaba en la región. Ellas esperaban que él viniese a sanarlo, pero Jesús tardó en ir y dijo a sus discípulos que esta enfermedad era para la gloria de Dios, y Lázaro murió. Qué tristeza para sus dos hermanas, decepcionadas por la actitud de Jesús. Luego fueron a su encuentro y le dijeron que si hubiese estado allí, su hermano no habría muerto. Otros también hicieron sus comentarios. Jesús acaba de curar a un ciego de nacimiento. ¿No podría haber curado a Lázaro? Tenía el poder para librar del dolor y la enfermedad. ¿Era indiferente a la enfermedad de Lázaro? Esto era incomprensible. ¿Qué quería enseñarles? Jesús fue al sepulcro donde reposaba el cuerpo de Lázaro, muerto ya hacía 4 días. Lloró con las dos hermanas, hizo quitar la piedra que cerraba la cueva y resucitó a Lázaro. Todos descubrieron la tierna simpatía de Jesús y su compasión, pero también su poder más fuerte que la muerte. Si hubiese curado a Lázaro, la gloria del Hijo de Dios no habría brillado tanto. ¿Cuántos por qué en nuestra vida de cristianos un fracaso, un accidente, una enfermedad, un duelo, y Jesús no intervino? ¿No podría haberlo hecho? Si no lo hizo, estemos seguros de que tiene sus razones. Él nunca es indiferente a nuestras penas y quiere mostrarnos su simpatía y librarnos de toda forma que nunca hubiéramos conocido de otra, que nunca lo hubiéramos conocido de otra manera. Bien, hermanos, qué interesante el devocional de hoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado diferentes pruebas, ¿no? Dificultades, necesidades. Y en parte, hermanos, yo he sucedido también por varias circunstancias difíciles. Y a veces igual en mi corazón decía, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no hace algo? ¿O por qué no nos sana si estamos enfermos y si estamos en problemas? ¿Por qué no da la solución? Bueno, hay diferentes aspectos, ¿no? Si entramos a lo que es el poder meditar y razonar y dejarlo a lo que es la voluntad del Señor. Dos aspectos claros, ¿no? Uno, y es que las consecuencias que uno ha cometido, los actos que ha cometido, las consecuencias lo alcanzan, ¿no? Y puede que sean las consecuencias de nuestras malas decisiones, aspectos que tal vez premeditadamente, tal vez no hemos pensado en el momento, pero ya vienen todas esas cosas que nos afectan. O tal vez puede pasar como la vida de Job, que Dios permite que suceda diferentes calamidades, diferentes circunstancias difíciles, para que en llegado el momento, como dice acá el devocional, la gloria de Dios se muestre, ¿no? En la vida de Job y se muestre en nuestras vidas. ¿Qué podemos esperar entonces, hermanos? Aquí viene uno de los frutos del Espíritu, ¿no? La paciencia. No esperar pacientemente en mis fuerzas o mi capacidad, sino esperar en lo que es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿En qué áreas quiere trabajar en nuestras vidas? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos mejorar? Son
preguntas que uno puede tener cuando está pasando ese momento difícil y cuando ya uno ha salido, dice, ah, sí, era importante que pase ese momento difícil, porque a través de ello pasó esto, ¿no? En nuestra mente finita, a veces no tenemos esa capacidad de reflexionar y muchos de nosotros nos molestamos, nos disgustamos y a veces damos tal vez gritos, ¿no? De desesperación, de impotencia, pero el Señor es sabio, es justo y hace conforme su voluntad. Como les digo, nuestra mente finita no va a entender lo que Dios quiere hacer. Nos pareciéramos incluso, hermanos, los pastores, líderes, pensamos que es la voluntad del Señor, pero ahí viene, ¿no? Cuando puede suceder contrariamente a lo que nosotros pensamos y decimos, ¿y qué fue? Parece que no es la voluntad del Señor, pero sin embargo, el Señor está trabajando. Entonces, hermanos, a poder meditar este aspecto, como dice en Isaías 55, versos 8 al 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. No, esperemos en el Señor, hermanos. Yo en este tiempo ya he estado años en el ministerio. Estoy entendiendo que nuestro tiempo nunca va a igual que el tiempo del Señor. Es diferente, Él actúa diferente. Bien, hermanos, con esta palabra vamos a entrar en un tiempo de oración. Voy a pedir a mi hermano Pastor Joel que nos dirija, por favor, en oración. Amén, amén, pastor. Vamos a orar. Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia. Tú eres bueno, Señor, por tenernos acá, por darnos oportunidad, Señor, de capacitarnos, de aprender. Y ahora, Señor, te entrego mi vida, la vida de mis hermanos, la vida del pastor, Señor. Danos a todos sabiduría, entendimiento. Abre nuestros corazones para que todas estas cosas puedan quedarse, Señor, en nuestro corazón y también podamos entenderlos, Señor. En el nombre de Jesús, iniciamos esta noche, Señor. Gracias. Amén. Muchas gracias, Pastor. Comentarles que no puedo conectarme con mi cámara. Estoy en otro lado y bueno, el audio sí voy a estar conectado. Por favor, les pido sus consideraciones. Bueno, y vamos a ver el calendario, si pueden ver mi pantalla. Estamos en fecha 19 y la próxima clase en fecha 21. La próxima semana sería la última, ¿no? En fecha 26 y finalizaríamos el 28, ¿no? Entonces, hermanos, nos faltaría 3 clases más y finalizamos lo que es esta materia que es Romanos y Gálatas, ¿no? Entonces, pedirles por favor que continuemos. No sé qué ha pasado, voy a volver a compartir. Hoy vamos a ver, hermanos, lo que es el estudio de Gálatas. Vamos a ver una cierta cantidad de láminas, 19 para ser exactos. Y le voy a pedir, por favor, que preste atención, ¿ya? Vamos a ampliar el tamaño. Ya, ahora sí. ¿Lo pueden ver en tamaño grande, hermanos? Sí, ¿no? Sí, pastor, ya se ve. Ya. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio que es ahora el epístola del apóstol a Gálatas, ¿no? A los de Galacia. Nuestro contenido de la clase está todo lo que vamos a ir desarrollando, el índice, vamos a decirlo así, o el contenido. Vamos a ver el mismo formato que Romanos, la introducción, el tema de Gálatas, autor, a quién está escrito esta carta, el contenido, el resumen y aspectos importantes, ¿no? Que menciona el libro de Gálatas o la carta, perdón, de Gálatas. Epístola de Pablo a las iglesias en Galacia. El error raras veces está totalmente equivocado. A menudo es una media verdad
enseñada como si fuera toda la verdad. Maurice Roberts, un pensamiento que nos introduce a lo que es el contenido de Gálatas. Hoy vamos a ver que Gálatas se conecta también con Romanos. Tiene ciertas similitudes, a pesar de los diferentes personas que son como destinatarias, el contenido va en comparación o haciendo tal vez algún tipo de contraste. Pero veamos lo que es lo que dice. En esta oportunidad, Pablo escribe para compartir una herejía judaizante que desacredita a Pablo y su evangelio. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran personas del partido de los judíos, pero ya más mestizados, ¿no? Teniendo ciertas costumbres de los gentiles, en parte también sus raíces de los judíos. Ellos trataban, como dice acá, tratar de desacreditar a Pablo y el mensaje que él daba. Decían que para una persona ser salva necesita circuncidarse y guardar la ley. Entonces querían imponer lo que es la ley a los gentiles, ¿no? Siendo un requisito importante, siendo que tal vez en la gracia del Señor no era necesario el aspecto físico de la circuncisión, sino que Pablo lo explica y lo dice, ellos han creído por la fe, y por la fe es que tienen circuncidado el corazón, que es más prueba, más tangible de que ellos son hijos de Dios. También aseveraban de que si, y otros pensaban que aunque somos salvos por la fe en Cristo, hay que guardar los rituales de la ley para santificarnos. Seguían con la postura tradicional, este partido de los judaizantes, pero Pablo nuevamente explica de que la santidad, qué aspecto importante, más. Y aquí vamos a hablar también un poco de nuestra doctrina, tiene sus inicios desde el momento que el Espíritu Santo nos convence de pecado y más aún cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en una santidad inicial y progresiva que es a través del estudio de la palabra y, claro, cumpliendo lo que es los ejercicios espirituales. Entonces, no es tan necesario el poder guardar ciertos rituales que son propios del pueblo de Israel. Y la ley, claro, lo hemos visto, si no hubiera habido ley, no existía el pecado, y sin pecado no hubiera existido la salvación. Y por la salvación también la gracia se extiende a los gentiles. Entonces, de alguna u otra forma están conectados, ¿no? Lo que es desde el inicio, lo que sucedió con Adán y Eva, hasta lo que sucedió con Jesucristo. Y Pablo lo explica que no es necesario practicar los rituales, pero sí entender que la ley fue importante en su momento. También Pablo declara el evangelio verdadero de la gracia que es en Cristo Jesús, que somos salvos por Jesucristo únicamente, siendo Él el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Que aparte de la ley y que somos santificados por el Espíritu Santo, este evangelio fue de Cristo y no por hombres, sino fue gracias a lo que es el plan del Señor y la obra que hizo Cristo. Cuando muchos nos recordamos y pensamos, ¿por qué no hubo la intervención del hombre cuando ya Cristo iba a nacer en la tierra? Fue por esto, ¿no, hermanos? Fue lo que nos describe la teología de la salvación, de que no tenía que haber la intervención del hombre, porque el hombre ya nacía con pecado. Y si iba a haber la intervención del hombre, pues por supuesto la información, vamos a decirlo así, espiritual iba a ser transmitida a Jesús. Por tal motivo, el Espíritu Santo fue que, por gracia del Señor, intervino y María quedó embarazada, ¿no? Del Salvador, el cual se hizo pecador, pero no cometió pecado y llevó nuestros pecados, el cual dio cumplimiento a todo lo que está descrito, o está escrito, perdón, en lo que es en el Pentateuco, ¿no? Lo que menciona de los rituales, de lo que es el sacrificio, de lo que es el sumo sacerdote. En él fue cumplido todo, pero gracias a lo que es la mano de Dios, en los planes de Dios, que el Espíritu Santo concibió a María. El lugar donde menciona y el destinatario es Galacia, que es desde el Imperio griego. Si vemos aquí la gráfica, en cuanto a la cronología,
444 antes de Cristo, hasta después también hablamos del 63 antes de Cristo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver ciertos imperios de los medos persas y lo que es también la presencia del helenismo, ¿no? Había ciertas personas también que fueron importantes, mencionamos aquí a Nemías, mencionamos a Alejandro, mencionamos a los Seulicidas, los macabeos, que hablando en la Biblia, que tiene más de 66 libros, hace mención, ¿no?, de la defensa del territorio israelí contra las tropas enemigas. Y es importante leerlo, ¿no? No tanto como inspiración del Señor, sino como referencia histórica de aquello que sucedió con Juan Macabeo y todo lo que es los macabeos, el cual defendieron el territorio hasta cierto punto, ¿no? Porque el imperio es más grande todavía. Tras la muerte de Alejandro el Magno, ¿no?, un personaje que a nivel historia general es muy conocido, en el año 323 a.C., sus dominios fueron divididos entre sus seguidores. En Asia Menor y fue para las manos de los reyes seolecidas de Siria, exceptuando Licia y Caria en la costa sur, que fueron gobernadas por los Ptolomeos de Egipto, y en el siglo III antes de Cristo, Bitania y Ponto al norte de Capadocia, al este se independizaron. Entonces, todo lo que vemos acá en la parte geográfica es donde también se desarrolla ya la antesala de lo que iba a ser los inicios de Galacia, ¿no? Es importante por eso, hermanos, como dice un dicho, conocer nuestra historia para no volver a cometer los mismos errores, sino aprender y mejorar desde lo que es los errores que se han cometido. Galacia, en este sentido, pasa al Imperio Romano, con todo lo que es la cronología en la parte superior, mencionando el comentario, dice, invasores celtas conocidos como los galos, procedentes de la región que hoy pertenece a Francia, se asentaron en Asia Menor Central, en una zona conocida desde entonces como Galacia, en referencia a lo que fue los galos, ¿no? Si podemos tomar un examen, entonces, ¿de dónde nació el nombre o cuáles son los, lo- los inicios de la palabra Galacia? No, ahí lo tiene. En los siglos II y en el siglo I antes de Cristo, Asia Menor fue gradualmente conquistada por los romanos. Durante la mayor parte de ese tiempo, la región prosperó bajo el dominio romano y las ciudades florecieron como centros de cultura griega. Entonces, alguno puede decir por qué existieron el Imperio Romano o los griegos. Tienen su razón y tienen sus propósitos, ¿no? Si vemos la historia, todo está conectado. No hay nada que suceda al azar. En las ciudades donde se expande el Evangelio durante el ministerio de Pablo, fueron importantes, ¿no?, los viajes. Por ejemplo, en el primer comentario de arriba dice, Galacia es una antigua región de Asia Menor. Ahí lo vemos, ¿no?, en el mapa. Denominada así en latín Galatia, después de que los galatas, pueblo galo procedente de Europa, se asentaran allí a comienzos del siglo III. Además de los galos, muchos de los griegos se asentaron en la región helenizándola y por tanto a los habitantes frecuentemente se los denominaba galo-grecos, dominados por Roma a través de gobernantes regionales desde 189, ya estoy avanzando mucho. Antes de Cristo, Galacia y las regiones adyacentes se convirtieron en provincias romanas de Galacia en el 25 antes de Cristo, y Pablo fundó iglesias en Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Entonces, la importante presencia de Pablo en los 4 viajes que hizo, y bueno, el último fue el más trágico, fue el de poder establecer las iglesias. Y no solamente fue el de establecer, sino también fue el de preparar líderes para que se queden a cargo de la iglesia y después de un tiempo volver a visitar las iglesias para hacer un seguimiento y, claro, por supuesto, una evaluación de cómo va la marcha de la iglesia, ¿no? El trabajo del apóstol Pablo es importante ver
en el ámbito del liderazgo y en el ámbito administrativo, que pocas veces se menciona en la palabra, pero si lo vemos a profundidad, cómo es que Dios obró a través de Pablo, fue importante. Y esa es la manera, hermanos, de poder ir avanzando en el Evangelio y establecer iglesias, ¿no? Muchas veces nosotros nos quedamos encerrados en las cuatro paredes, tradicionalmente hacemos los cultos, cada año estamos pensando hacer actividades y cómo tal vez recrear a las personas para que fuesen evangelizadas y pocas veces se habla de lo que es el verdadero mensaje del evangelio, el poder mencionar el pecado, denunciar el pecado y para que proceda el arrepentimiento y todos fuesen salvos, como dice en Hechos capítulo 2, ¿no? Los versículos 42 en adelante. Todos tenían las cosas en común, se ayudaban, se apoyaban, siempre había la unidad y entre ellos no había necesitados porque el brazo social se extendía. ¿Y qué hacía Dios? Dice la palabra, hermanos, añadía cada día las personas que aquellas que iban a ser salvas. Entonces, no hay otro secreto, hermano, en poder expandir el evangelio y establecer iglesias más que volver al fundamento de lo que dice la palabra. Cuando vemos el hermano en el mapa, los diferentes puntos, ya sea verde, rojo y amarillo, vamos a ir desglosando. ¿Qué es los puntos verdes? Ciudades de la región de Galacia, a cuya iglesias Pablo escribe la epístola a los Gálatas. Mire, interesante, hermanos. ¿No? En toda esa región de Galacia se escribe, ¿no? Derbe, Listra, Iconio, perdón, y Antioquía de Pisidia también es, que es el cuartel general de la iglesia a los gentiles. Los puntos rojos, otras ciudades que sirvieron de apoyo durante la predicación en el primer siglo. Siempre es importante, hermano, el tener el apoyo, ¿no? Y donde quiera que estemos, hermanos, trabajando en la obra, es importante siempre tener las buenas relaciones con los vecinos, con las personas ahí como autoridades, ¿no? El presidente de barrio, tal vez alguna ONG, alguna institución. Es importante, hermanos, que la iglesia establezca relaciones para poder expandir el evangelio y que a través del brazo social llega la palabra. Los puntos amarillos, ciudades relacionadas al mensaje enviado por Jesucristo. Quiere decir las 7 iglesias de Asia Menor que se menciona en Apocalipsis 1, ¿no? Entonces, si contamos, hermanos, son efectivamente tal vez un poco más de 7, pero sí va el mensaje, como menciona acá, ya en Apocalipsis, ¿no? A las 7 iglesias. A los Gálatas, la fundación de la iglesia. ¿Cómo sucedió? Debido al trasfondo histórico en la región de Galacia, la palabra Galacia tenía dos acepciones. En un sentido estrictamente étnico, ¿no? Galacia se refiere a la región central, como la capital en Asia Menor, habitada por un pueblo celta que emigraron de la región de Gales, donde hoy es Francia. Cuando Roma convierte esta región en una provincia romana en el 25 a.C., esta provincia no estaba poblada completamente por los galos, sino que tenían razas de otros lugares como Liaiconía, Frigia y Prisidia, ¿no? Qué importante, hermanos, el poder notar esto, ¿no? De que ya se estaba preparando el ambiente, pero no fue nada fácil, ¿no? Siempre hay instancias complicadas. Así que en un sentido político, ahora no es solamente étnico, sino político, Galacia describe todo el territorio designado como provincia romana. Y no solo los habitantes galos, sino aquí hay presencia de Roma. Pablo fundó iglesias al sur de la región de Gálatas, en las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Durante su primer viaje misionero, todas estas ciudades, aunque estaban dentro de la provincia romana, no pertenecían a la región étnica de los galos, que en su mayoría estaban más al norte de la región de Galacia. Entonces ya Pablo, haciendo un estudio, sabía que en ese lugar iba a tener aceptación. Y claro, Dios estaba preparando el lugar. El tema central de los Gálatas, una defensa del Evangelio, de la justificación por la fe
sin las obras de la ley. Mire, va conectado, ¿no? Con lo que es el contenido de a los romanos. Se hablaba de la justicia, justicia de Dios, pero ahora en Gálatas dice una defensa del evangelio, ¿no? De la justificación por la fe sin las obras de la ley. Entonces quiere decir que por la fe creemos en el Señor, que claro, en algunos escritos la palabra dice, muéstrame tu fe, yo te muestro las obras. Pero claro, no va como una comparación o qué es más fuerte, sino que nos menciona que antes viene la fe y fruto de esa fe vienen las obras, ¿no? Frutos del Espíritu y frutos de buenas obras. Al igual que los romanos, el tema de Gálatas es desarrollado alrededor de la doctrina de la justificación, declarados justos por medio de la obra de Jesucristo que hizo en la cruz, el cual nos justificó delante del Padre, ya no siendo pecadores, sino siendo declarados justos. Eso no se olvide, mi hermano. Y que por la fe, lo cual Pablo defiende tanto en sus capítulos teológicos, capítulo 3 y 4, como en los prácticos 5 y 6. Gálatas tiene teoría, pero al mismo tiene también lo que es la aplicación, ¿no? La parte práctica. Pablo también defiende su posición, perdón, como apóstol, la defensa de que él sí es el apóstol. Y eso es importante, voy a hacer un paréntesis aquí, tener la seguridad del llamado, ¿no? Tenemos que creer de que sí, el Señor nos ha predestinado. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Incluso dice, desde antes de la fundación de la tierra ya Él nos conocía. Y Él sabía en qué momento y en qué hora y en qué día y año íbamos a acudir a su llamado. Pero claro, el diablo es astuto y trata de poder desprestigiar, igual que Pablo, y decir que nosotros no tenemos el llamado, porque el trabajo que hacemos no tiene resultados, no tiene esa calidad de trabajo como los pastores de verdad, ¿no? Si estamos en la iglesia o como líder, ¿no? Que siempre va a faltar algo y que descuidamos, entonces no tiene el llamado. Pero tenemos que nosotros confiar en el Señor, de que Él no se equivoca a las personas que ha escogido y que ha llamado al ministerio. Entonces, capítulos 1 y 2 viene la defensa del apostolado que hace Pablo, ya que al igual que en Corintio, los falsos maestros habían intentado ganar adeptos, dice, mediante su herejía, desacreditando a Pablo. Esto es la estrategia más común que existe, ¿no? Que va de fondo lo que es la intención, ¿no? Del poder dañar, el poder desprestigiar con comentarios que no tienen lugar y que tal vez sí en algún momento son ciertas, pero son de dudosa procedencia o es que ya había sucedido tal vez una solución, pero el propósito aquí es de poder desacreditar para poder sacar a esa persona, ¿no? Entonces, eso es importante identificar, hermanos, ya que el mensaje también de Pablo hacia a los de Galacia menciona, ¿no? Estos aspectos. Por ejemplo, hay varios acá, vamos a mencionar unos dos o tres. La incapacidad de la ley de justificar al hombre, ¿no? La ley no puede justificar al hombre. La ley solo muestra el pecado. No declara justo al hombre, sino declara pecador. La muerte del creyente a la ley, sí era necesario que el hombre pueda conocer la ley y más que todo el creyente, ¿no? De que gracias a la ley identificamos el pecado y gracias a la fe realmente llegamos a tener salvación. La crucifixión del creyente con Cristo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí, no la declaración. Pero ¿qué implica estar crucificado con Jesús? El que quiera seguirme, dice en su palabra, tome su cruz, ¿no? Niéguese a sí mismo y sígame. Tres aspectos importantes. Tomar la cruz significa, hermanos, enfrentar diferentes problemas, dificultades, necesidades, adversidades. El poder negarse a sí mismo es poder renunciar a nuestros sueños, es poder tal vez hacer cambios que el Señor tal vez nos pide, pero para nosotros eso requiere sacrificio, eso requiere dejar algunos, no sé, privilegios, lujos, trabajo y todo lo demás, negarse a sí mismo y seguir al Señor.
es difícil el poder entender cómo el Señor nos permite que le sigamos y cuándo, hasta dónde le podemos seguir y hasta cuándo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Pero dice el Señor, síganme, síganme. El poder seguir al Señor Jesús es caminar también, como dice en algunas alabanzas, en medio de espinas, pedregales, eh, que vamos a decir dificultades, como que hay pozos difícil de salir, empinadas muy altas, montañas, que a nuestros ojos es difícil, pero ahí nos menciona Pablo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en Cristo lo vivo por la fe, dice, ¿no? Hay una alabanza muy hermosa de esto. Bien, hermanos, entonces la crucifixión, perdón, del creyente con Cristo es importante. Y mira acá, de los versículos que menciona Pablo en Gálatas, son comparados en lo que menciona Romanos, ¿no? Siempre está acá que dice Gálatas 2:22, comparado con Romanos 6:6. La justificación de Abraham por la fe, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Que Abraham dejando su tierra, su familia y obedeciendo a la voz, al Dios que no conocía, dejó todo para seguir la voz y obedecer a Dios, ¿no? Y la promesa fue de que él iba a ser padre de multitudes y se cumplió hasta la fecha. Bien, hermanos, entonces son aspectos importantes que menciona Gálatas y que estos temas que usted tiene acá en la pantalla puede ir estudiándolo a través de estos versículos comparando con Romanos, que son muy importantes, hermanos. Por ejemplo, la universalidad del pecado, ¿no? Romanos 3:23 y hasta también menciona Gálatas acá, por cuanto todos pecaron, dice, es el pecado universal, ¿no? Todos, absolutamente todos, nadie se salva, ni hasta el hijo o hija del pastor, siendo la salvación de forma personal, ya que Dios no tiene nietos, sino que tiene hijos. También nos habla acá un aspecto importante, mira acá, la adopción de los creyentes como hijos espirituales de Dios. Aquí se menciona un ejemplo claro, ¿no? De lo que es el injerto del tronco principal que es Israel. Nosotros por la gracia del Señor y solo por gracia, hermanos, se extendió la salvación a la iglesia de los gentiles, el cual fuimos injertados al tronco principal, siendo, hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia también y su pueblo Israel, un solo pueblo, hermanos, ¿no? Qué bendición eso, el tema de la adopción. Ya no soy extraño al Señor, ya no somos esclavos, sino somos libres y esclavos por amor, por nuestra decisión y siendo hijos y teniendo un padre, hermanos, ¿no? El tema de la adopción. También nos habla acerca de lo que es la importancia de que los creyentes sobrelleven los unos las cargas de los otros. Últimamente podemos ver que en la iglesia es sálvese quien pueda, ¿no? Ya no queremos llevar la carga del otro hermano, ya no queremos ayudar, sino que también decimos, yo tengo mis propios problemas, si ellos tienen, bueno, tendrán que salir como nosotros salimos. Ya poco a poco estamos perdiendo lo que es la unidad, lo que es la misericordia, lo que es entender a la otra parte. Pensamos que nosotros nunca tal vez podamos equivocarnos, pero a la vuelta está nuestro error, ¿no? Entonces, en todo este tiempo, hermano, como le decía, medito en la palabra y digo, no, si Dios me ha dado de su gracia en poder tener ciertas bendiciones, ¿y por qué no poder bendecir, aunque sea con lo poco que Dios nos da? ¿No? Y conforme vamos sembrando, había un mensaje que escuché en la iglesia también, conforme tú vas sembrando con el corazón lleno de gratitud y de alegría, todo lo que siembras vuelve, es el principio de siembra y cosecha. Pero si sembramos malas cosas, también, hermanos, llega a poder cosechar lo malo también, las consecuencias no se dejan esperar. El autor y lugar y fecha de escritura. Prácticamente sabemos todos que Pablo es el autor y así lo menciona en Gálatas 1:1, ¿no? Es típico de Pablo el poder hablar en la introducción quién es él, por qué lo llamó Dios, cuál es la responsabilidad que tiene y quién escribe, ¿no? Y a quiénes escribe. El lugar posiblemente escribió desde Corinto durante su segundo viaje misionero.
La fecha alrededor o aproximadamente 50 después de Cristo. Posiblemente fue su primera carta inspirada por Dios. Aquí lo tenemos, ¿no? Con resaltado con letra azul, ¿no? El 48 al 51 aproximadamente, en su segundo viaje misionero, donde visitó Antioquía de Pisidia, Siria, Derbe, Listra, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio, donde escribe a los Gálatas, ¿no? Y también sigue mencionando, y donde también escribió primera y segunda Tesalonicenses, sigue a Éfeso y Antioquía, la otra Antioquía. Entonces, mire, hermano, qué interesante esta cronología de Pablo, el poder ver, ¿no? Tanto en las fechas y asimismo en las referencias bíblicas, ¿no? Cuán importante es conocer nuestra historia. Hasta aquí alguna pregunta, hermanos. Tal vez estoy hablando mucho. Escuché que alguien ingresó, escuché también que alguien se fue, pero ya. eh, Esperamos que puedan ver la grabación, ¿no? Tal vez el factor tiempo es importante también considerar el trabajo o salir del trabajo y tal vez movilizarse desde allá, desde el trabajo hasta la casa y a veces faltan los megas o a veces no hay conexión de wifi. Todo ocurre en llegado el momento. Claro que no debía pasar esto, sino prepararlo con tiempo, pero esa es la mala costumbre, ¿no? Que tenemos nosotros los bolivianos, dejarlo a última hora, ¿no? Eso es el sello personal del boliviano, pero también hay que cambiar esas circunstancias. Muy bien, está aquí el segundo viaje, 1 o 2 años más tarde, ¿no? Entonces, vemos acá en el mapa los viajes que hizo Pablo, los lugares que él visitó, las iglesias que fue estableciendo, el mensaje que fue llevando. Un ratito, hermanos, ahí está. Destinatario y propósito. A los cuales Gálatas escribe Pablo, ya que el Nuevo Testamento no menciona ninguna ciudad o pueblo en el norte de Galacia, es razonable pensar que Pablo dirigió su epístola a la iglesia ubicada en la parte sur, como lo habíamos visto, de la provincia de Roma, sin incluir la región étnica de Gálata, poblada por inmigrantes galos. Entonces, el propósito de Pablo era buscar lugares donde sí iba a haber aceptación. Entonces, al sur de Galacia es donde fue llevado el mensaje. Además de estas iglesias gálatas a los del Pablo se dirigía, aparentemente habían sido fundadas antes del Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, ¿no? Gálatas 2, 1 al 10. Y las iglesias de la parte sur de Galacia interiormente mencionaban ciertas características, ¿no? Que Pablo menciona en su primer y segundo viaje. Ok. En cuanto a los propósitos, está el poder combatir la herejía con esta secta judaizante que trataba de desacreditar a Pablo. También Pablo describe la epístola con el propósito de defender el Evangelio, que de sola gracia de Cristo, declarando que somos salvos por la fe en Jesucristo. Muy aparte de lo que menciona la ley y que somos santificados por el Espíritu. Pablo defiende su mensaje y su apostolado, recordando que fue el mismo Jesucristo quien lo reveló y mostró la doctrina directamente y lo puso como apóstol. Entonces, eso fue importante, dándonos a entender de que debemos tener la identidad clara y a qué Dios nos ha llamado. En cuanto al contenido, tenemos 3 aspectos importantes, ¿no? Capítulos 1 y 2, origen del Evangelio; 3 y 4, la defensa del Evangelio; y 5 y 6, la aplicación del Evangelio. Contenido de Gálatas tomado de la Biblia John MacArthur, una Biblia excelente, les recomiendo si lo tienen a cuidarlo mucho. Están 3 aspectos importantes: el predicador de la justificación, la parte doctrinal, los principios de la justificación, y la práctica, los privilegios de la justificación. Hay 3 aspectos importantes en el libro de Gálatas
que son importantes, ¿no? Personal, doctrinal y práctica. Esto pareciera como si fuera un sermón, ¿no? Entonces nos habla de lo que es la introducción, el desarrollo, la conclusión. No es importante por eso mantener el orden. Bien, aspectos importantes. Gálatas es la única epístola de Pablo que no tiene ninguna nota de alabanza. Parece que no hubo mención aquí, ¿no? De que Pablo estaba ahí. El otro aspecto, o de que Dios merecía la alabanza, perdón. El otro aspecto importante es que también Pablo iba a confrontar el error de la doctrina de la justificación, que es solamente por gracia y por medio de la fe, que no es necesario las costumbres o las tradiciones que tienen el pueblo judío, y esos eran los judaizantes, ¿no? Pablo también menciona que la defensa del Evangelio a él le ha traído muchas cosas buenas, pero también advierte acerca de cosas erróneas también, ¿no? Vamos terminando, está lo que es las grandes doctrinas. Nuevamente se repite la justificación, la santificación y la libertad en Cristo. No estoy mencionando el libertinaje, ¿no? De que después de que hemos sido salvos, ya Dios no va a borrar con lo que ha escrito con la mano, con el codo, y decir que se puede o no se puede perder la salvación, sino que o estamos libres de hacer lo que nos venga en gana y la gracia del Señor es salvadora y no podemos extraviarnos o perder o morir, ¿no? Entonces es algo equivocado. Hablamos de libertad en Cristo, pero como esclavos de amor deseamos servirle a Él, ¿no? Qué interesante ese contraste. Bien, esta parte les voy a dejar a meditación, pero ya termino con esto. Libertad, que menciona Gálatas, ni legalismo ni libertinaje. No, no nos equivoquemos. Libertad no es legalismo, no es libertinaje. A todos los que estén dispuestos a creer en la palabra del Señor, Gálatas muestra el camino hacia la verdadera libertad. Gálatas 5:1. Esa libertad genuina no es ni el legalismo ni el libertinaje. Es la libertad de ser esclavos. Esclavos por amor, esclavos de Cristo. Muy bien. Ok. Eso sería, hermanos. Este material lo voy a subir al Classroom para que usted tenga este material, lo pueda guardar en su biblioteca digital o biblioteca física. ¿Sí? Bien, hermanos, les pido por favor un tiempito, una pausa. Voy a buscar mi cargador. Se está descargando. Para finalizar la clase, vamos a ver, como siempre lo hemos hecho, un estudio inductivo del libro de Gálatas. Así que, ay, 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 aquí me olvidé algo. Ya. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, ya se puede ver. Ya. Les dejo con el sonido, hermanos. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá.
Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas, expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal.
Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye, este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Muy bien, hermanos, con esto hemos finalizado. Es una primera parte de la carta a los Gálatas. El día miércoles vamos a ir viendo lo que es las comparaciones entre Romanos y Gálatas, ¿no? ¿Qué doctrinas enseñan? ¿Qué doctrinas tenemos en cuanto al mensaje a la iglesia y a nivel personal? Y cómo debemos aplicarlo, ¿no? Es importante entender este aspecto. Ok, muchísimas gracias, hermanos. Contento por tener siempre a ustedes, hermano Pastor Joel, hermano Eduardo. No sé por qué los demás hermanos se conectan, pero
Basta con 1 y 2 para mí, yo soy feliz. Así que hermano Eduardo, por favor, guíenos en oración final para terminar esta clase. Bueno, amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta noche, que nos has dado este tiempo de vida, Señor, de poder aprender de tu palabra a través de tu siervo, Señor. Gracias, Padre amado, por darnos esta noche, Señor, de poder aprender del libro de Gálatas, Señor. Que esto que aprendimos, Señor, que quede en nuestro corazón, Padre amado, así para que podamos impartir tu palabra siempre, Padre amado. Gracias, Señor, por este día. Así te entregamos en tus manos, Señor, dándote gracias en el único amor de Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, igualmente. Buenas noches.